Una conspiración que es como diferente. Esto es como Sí. conspirando en pro de la educación de los pelados. Bien. Porque bien. mira, te lo voy a poner desde este punto de vista. Yo soy como medio monologuista, pero te lo voy a poner como in a nutshell, o sea, sencillito. Ok. Imagínate tú en la escuela. Te hago esta pregunta retórica. Vete tú, no quiero que empieces a tirar cédula ni nada, pero vete tú como... pero ponte, métete la guía cuando tú estabas en la escuela. Sí. ¿Alguna vez en la escuela te preguntaron cómo querías aprender o qué querías aprender? Nunca. En mi tiempo, esa no era una pregunta que se hacía. Y todavía en este momento tampoco. Es correcto. Y yo te hago la explicación de por qué se da esa vaina. Te lo explico sencillito. El sistema educativo que nosotros tenemos actualmente se creó en la antigua Prusia bajo el contexto de la Revolución Industrial con el objetivo de formar trabajadores. Imagínate que eso fue hace 300 años. Sí. Todo lo que ha pasado en todo este tiempo, en toda la historia humana per se, en 300 años es demasiado, es prácticamente inmenso, es increíble. Y la educación prácticamente no ha cambiado. O sea, tiene el mismo caso, el mismo librito del docente dándole clase frente a un grupo de estudiantes en el tablero, y este es el famoso vocablo en latín, dice que el Magister Dixit. Lo que dice el profesor es la palabra del papá de Tarzán, o de la profesora es la mamá de Tarzán. O sea, entonces no ha cambiado mucho el esquema educativo como tal. Sí. Entonces ha cambiado la tecnología, ha cambiado ahora, o sea, hasta en HD estamos transmitiendo ahora y vamos a migrar pronto a 4K. O sea, tantas cosas que han cambiado con la revolución industrial 2, 3, 4. Estamos hablando ahora hasta inteligencia artificial, bro. O sea, estamos hablando de que probablemente dentro de unos años tú no estés aquí presentando esta vaina, sino sea una inteligencia artificial que haga el programa por ti. Sí. Y tú seas simplemente el que controle la inteligencia artificial. Una mutación general de los trabajos y de todas esas cosas. Y la pregunta es cómo el sistema educativo se está adaptando a ello. Lamentablemente la realidad es que no lo está haciendo, ni aquí en Panamá, ni en gran parte de América Latina. Porque siempre tendemos a decir de que, no, esto es culpa de Panamá, que estamos atrasados, que no sé qué cosa. No, en verdad la realidad es que en América Latina esto es lamentablemente una tendencia de que nosotros sí, en Panamá hay problemas y son problemas muy propios de nosotros los panameños y que eventualmente poco a poco se irán resolviendo con el pasar de las generaciones, pero la verdad, el verdadero trasfondo de todo esto es que es un enfoque sistemático, es un enfoque de que los problemas no se originan en la escuela. O sea, a veces Sí. los problemas se originan en la famosa familia, donde tú te preguntas qué familia, lamentablemente. La familia como usualmente la conocemos ya lamentablemente no existe. Entonces ya la educación muchas veces no comienza en casa, sino que comienza en internet. Y al comenzar esa educación en internet, tú tienes el problema de que así como hay contenido bueno, curado, bien trabajado, estructurado, como tirando un poquito de bombo, para ponerlo de esa forma, podemos decir que tenemos en Ayudinga. Ahora imagínate qué clase de porquería también puede estar viendo los pelados. Porque como hay contenido bueno, hay contenido malo. Es Y que eso la realidad. es lo riesgoso realmente. Como tú mencionas muy bien, el sistema educativo no ha cambiado mucho y te puedo tirar más para atrás todavía cuando hablamos de Platón, por ejemplo, que fue el que propuso que los niños se fueran educando a partir de los 5 años. Estamos hablando que eso sucedió antes de Cristo. Sí. Y eso todavía es lo que prácticamente, o sea, tomó un pocotón de siglos empezar a hacer preescolares para que los niños entren un poquito antes de kinder y tal, pero eso es ahora, eso es en este siglo, el siglo pasado. De hecho, la estimulación temprana que es lo más importante, porque en neuropedagogía, que es una de las áreas que yo poco a poco he ido más que nada, o sea, ojo, todo lo que yo te estoy diciendo de educación lo he aprendido a punta de YouTube. Sí, Desde sí, los sí. 14 años que yo comencé con Ayudinga, ya llevamos 8 años con esto, todo lo que sé de educación lo aprendí a punta de YouTube. Y bueno, pero uno de los temas, una de las guías más profundas en las que yo me he metido es el tema de la neuropedagogía. Y nos hemos dado cuenta que los verdaderos años más riesgosos para el estudiante verdaderamente están en la etapa esa de las podas sinápticas. ¿Qué son las podas sinápticas? Estos pequeños cambios complejos que se dan en materia del cerebro humano. Sí. Y esos cambios no se dan, sí, se da uno a los 5 años, pero usualmente algunos se dan a los 2, al primer año, al segundo año, al tercer año, que son donde el niño es más maleable. O sea, y los padres los podrán notar viendo de que el niño, conforme él más edad va teniendo, más complejo se le hace ir aprendiendo nuevos conceptos. Y esto es una realidad que no podemos negar. Es como que yo te ponga a ti a enseñarte matemáticas ahorita o me pongas a mí a enseñarme a tocar piano ahorita, se me va a hacer muy duro. Se me va a hacer muy complejo en general, a pesar de que la música y la matemática son dos cosas que van totalmente de la mano, porque al final es armonía, es matemática, es música, o sea, todo va justo de la mano, y el lenguaje con el que Dios usa para comunicarse con nosotros es la matemática. El lenguaje es el que Dios nos explica el universo, esa es mi percepción personal. Pero
La realidad de todo esto es que no nos estamos dando cuenta que la educación comienza es cuando casi el peladito nace, sale del útero y de ahí mismito tienes que comenzar a educar al chiquillo porque tienes que maximizar la función aprendizaje. Es que lo primero que el niño apenas sale, ya por ejemplo comienza a darse cuenta a quién le presta atención y quién no, se da cuenta de cómo puede manipular a una persona con solamente llorar. El llanto es la primera forma en la que el niño va aprendiendo cómo se controlan las cosas en este mundo. Claro. Entonces, sin embargo, a mi concepto hay una cuestión que hay que atacar y tratar de equiparar. Porque, como tú mencionaste, la tecnología no ha parado de avanzar y no va a parar de avanzar. Cada vez podemos notar que la inteligencia artificial está tomando más preponderancia. Pero esto es, como veía en los análisis hace poco de un video que se mostraba de un científico del MIT, que él, en una investigación que realizó y en investigaciones y trabajos que se vienen realizando, estima que para 2048 ya la inteligencia artificial debe haber superado a la inteligencia humana. En este aspecto... No, y de hecho en ciertas áreas ya la ha superado. Ya, exactamente. Pero en el global se espera que para 2048. Claro, pero en ese aspecto podemos tener un punto de referencia interesante en cuanto al avance tecnológico. Ajá. Pero si te pones a ver, la globalización como tal y los efectos de la globalización en cuanto a personas que se ven beneficiadas de ella, todavía sigue siendo un reducto de la población mundial en general. Entonces, cuando te pones a ver en ese sentido, son pocas las personas que van a tener acceso a una inteligencia artificial, porque al final sabemos cómo se manejan algunas cosas en este mundo. Y luego, ¿el resto qué? Tenemos un sistema educativo que colapsa en muchos lugares y no avanza con respecto a esos avances. No, fíjate que el sistema educativo no ha colapsado. El sistema educativo, si no ven en enfoque ingenieril, un sistema no colapsa hasta cuando él deja de funcionar por completo. Claro. El sistema lo que sigue es entregando un producto que ya no responde a las necesidades del mercado y que está totalmente desactualizado. Correcto. Y ese es el verdadero problema del sistema educativo. El sistema no ha colapsado. Esa es una teoría que de hecho mucha gente menciona y debo decir que hasta yo mismo he pecado de mencionar, pero cuando te pones a ver la base central de todo, el sistema no ha colapsado. El sistema sigue entregando, sigue funcionando mal. Claro, mal. Pero al final... Pero te sigue entregando un producto todos los años cada vez más deficiente. Exactamente. Y esa es la realidad de todo esto. Entonces ahí viene otro concepto que es el tema de, ok, tú lo mencionaste perfectamente, cómo yo le llego esos avances tecnológicos a la gente. Para equiparar todo. Cómo tú democratizas. Siempre hablamos de democracia, siempre hablamos de injusticia, siempre estamos quedando que la Corte Suprema, que la Asamblea, que no sé qué cosa, que en este país todo está mal. Pero me pregunto yo dónde se genera la base de la injusticia social. O sea, la verdadera base de la injusticia social se genera es cuando tú tienes un peladito con dos peladitos. El peladito de 5 años que vive en una escuela aquí en la capital de muy altos recursos, que puede acceder a una educación de calidad, y ese peladito en la comarca que probablemente ni siquiera tiene una escuela, que probablemente ni siquiera tiene maestros nombrados y que por subsecuente el lugar donde nace va a determinar la educación que recibes. Ahí se nace, ahí se genera la verdadera injusticia en este país. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos hablar de justicia? ¿Cómo nosotros esperar que el país avance y meternos en todos esos temas muy, muy filosóficos si no atacamos la base del problema, que es darle una educación de calidad, libre, gratuita, humana e inclusiva a cada uno de todos nosotros los seres humanos? Para mí el problema, además de eso que bien lo mencionaste, va mucho más al fondo, y es que tú puedes tener en el mundo hay muchas situaciones que atacar. El daño ambiental, el daño biológico que se hacen a las especies por nuestra contaminación. Por culpa de nosotros mismos, mismos estamos dañando el planeta. Tanto usuarios como empresas que por supuesto, están en ese paquete, ¿verdad? Sin embargo, como mencionaba, por ejemplo, el Papa Francisco en Laudato Si, la encíclica, el problema es de fondo en el ser humano, directamente adentro. Cómo aprender a ser, cómo aprender a aprender, cómo aprender a convivir con otras personas y cómo aprender aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer, que también son las 4 bases filosóficas de la educación, por ejemplo. Pero esto es como muy abstracto, o sea, cuando te digo estas cosas, de repente la gente en general se puede pensar, ¿y eso cómo se come? ¿No? Y te lo pongo más complejo, cada día somos más simples seres y menos humanos. Claro, cada día estamos deshumanizándonos como sociedad. Y eso, grabamos a gente tirándose de edificios y los aplaudimos y es como tírate para tener la primicia. Para tener la primicia.
ya estás dejando de ser humano y te conviertes solamente en un transmisor. Ajá, ya. en un simple ser. En un simple ser. Con acceso a Internet. Con acceso a Internet. O más bien, el Internet pasa a dominarte a ti para que tú dependas de él constantemente. Hace un par de días se cayó el Internet, se cayó WhatsApp, se cayó yo estaba en Instagram. posición fetal en mi oficina en ese momento. Se cayó Instagram, Facebook, todo. Una locura, una locura. Y todos colapsamos. Todo el mundo La sociedad moderna colapsó. Entonces nos damos cuenta de que el problema tal vez no radica en el sistema educativo per se, radica en quién lo dirige. Porque si tú lo diriges y tú tienes fallas internas, ¿qué se puede esperar? El problema está en la gente. El problema está en la gente. Entonces, y eso es parte, o mejor dicho, es una consecuencia de todo lo que estamos viendo en un mundo que cada vez va más guiado por la tecnología y este ser humano que no se prepara para manejar esa tecnología. Porque, nuevamente hacemos el hincapié en que la educación forma parte integral de ese punto al que hay que atender. Porque nosotros ya tenemos una edad considerable. Yo tengo 22 años, loco. Está bien, pero ya tienes 22 años. Sí. El niño de 5 o 6 años que está empezando, o el de 3 o 4 que está recién empezando la escuela. Los estamos condenando a una educación de muy baja calidad. Pero más que todo lo estamos condenando a ser un ser humano pobre internamente, pobre espiritualmente. Cuando tú me hablaste de que el modelo que teníamos como familia en los años 80, en los años 70 y por allá para atrás, ya no existe. Ya no existe. Yo te diría que sí puede existir, como tú dices, no colapsa hasta que deja de existir totalmente. Existen casos puntuales. Existe, pero el punto es que está muy débil. Claro. Y en esa debilidad radica la fortaleza precisamente del consumismo, la fortaleza del capitalismo, la fortaleza del nihilismo, la fortaleza del hedonismo. Óyeme, todo eso está ahí, pero yo creo que en vez de atacar o fortalecer esta tetralogía del hombre light, como mencionan por ahí en algún libro, más que todo debemos centrarnos en atacar la tetralogía del ser humano, porque ahí es donde radica la cosa. Si tú le enseñas a un chico valores desde el principio, ¿verdad? Por más que haya venido de una familia dividida, exacto, él va a tener algo que lo fortalece por dentro. ¿Cuántas personas no sufren de depresión hoy en día porque ya consiguieron todo lo que querían? Tienen un trabajo, tienen un título universitario, tienen materialmente un automóvil de lujo o tienen materialmente un pocotón de cosas, pero no están llenos por dentro. No están, y por eso es que están mucha vacíos. gente están vacíos, por eso son un digo. cascarón. Tú los Exacto. tocas y es como una mesa. Exacto, entonces, una mesa de MDF casi. Exacto, entonces cuando te pones a ver jóvenes con todo el futuro por delante, pero deciden quitarse la vida. Eso es una jóvenes con todo el futuro por delante, pero tienen un vicio de las drogas que se lo está quitando, que le está robando la vida a la juventud y todo, el LSD y un pocotón de cosas que podríamos un poco pasarnos de ponchera que podemos buscar horas en internet. hablando aquí de eso. Pero la verdadera cuestión, no sé si tú consideras conmigo en ese punto, es trabajar en el ser, sí, es trabajar internamente, porque al final esos son los valores que cuentan, son los valores que nos inculcaron a nosotros. Es que fíjate que la educación se trata de mucho más que estudiar. Siempre tenemos esta concepción de que hay que estudiar para el examen, comerse el libro y venir a vomitarlo en una hoja de papel. En esta misma hoja de papel, suponiendo que es un examen, vengo y lo vomito. ¡Pah! Aquí está mi examen, profesor, póngame 5. La educación no solo se trata de estudiar, porque al final eso es simplemente almacenar conocimiento en el buche llamado cerebro. La educación se trata de ser, de sentir, de crear, de conocer. La educación se trata de eso mismo que tú mencionas, del ser. Claro. Y ese ser conlleva el crear, el innovar, el conocer, el autoconocerse. O sea, que la persona tenga la capacidad de autoconocerse y ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus ventajas. Porque todos estamos claritos ahí. Tú me pones a mí a tocar un piano, tú me pones a mí a tocar un instrumento y eso va a ser lo peor que tú vas a escuchar en toda la vida. Tú probablemente quieras y larga este mal lo más rápido posible. Pero tú me pones a mí entonces a hacer física y estamos en toda la vía contraria. Y ahí es donde viene el tema de que todos como sociedad tenemos que aprender a convivir como sociedad, cada uno con sus virtudes, cada uno con sus talentos, cada uno es bueno para una cosa, cada otro es bueno para otra cosa. Entonces, con eso es que tú construyes ese sentimiento de pertinencia en la sociedad, claro que sí, tanto nos hace falta. Claro y cada día lo estamos perdiendo y eso es una realidad.
Exactamente, exactamente. Óyeme, pero ya aquí el productor nos está diciendo que vamos a un corte comercial. Realmente nos podríamos quedar contigo todo el programa hablando de estos temas tan importantes, porque son muy importantes para todos nosotros, pero quisiera terminar la entrevista hablando respecto al trabajo que ustedes vienen realizando en redes sociales, la información que le brindan a los estudiantes para que todo el que quiera pueda acceder a ella. Sí, de hecho, interesantemente, Ayudinga hoy es la plataforma educativa más grande de todo Centroamérica. ¿Qué hacemos nosotros? Te enseñamos ciencia, física, química, matemáticas y biología de la forma más atorrante, más políticamente incorrecta posible. Imagínate, caso puntual de estudio. ¿Tú te imaginarías a tu profesor de física tirándose del techo de un edificio para explicar caída libre? Pues no. No, pero si yo me pongo, bueno, si no tengo como quitarme la camisa ahorita, pero eso fue un video que grabamos hace unos días casualmente, que nos trepamos a un techo y nos tiramos y con base en eso hicimos un problema de aplicación. Eso es física llevada a la vida real. Experimentos, cosas absurdas como en carnavales, como enfriar una caja de cervezas de 24 cervezas en 2 minutos apunta la segunda ley de la termodinámica. No lo digo yo, lo dice la termodinámica. Ya los chuposos que se la quieran bajar de un solo viaje. Pero esto es física llevada a la vida cotidiana. ¿Y qué hemos hecho nosotros? De séptimo grado hasta segundo año de ingeniería en la universidad tenemos más de 1.400 videos educativos totalmente gratuitos, libres, abiertos en nuestra plataforma ayudinga.com, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, @Ayudinga. La gente puede entrar ahí a esos canales, especialmente al canal de YouTube y al canal de Instagram, que estamos subiendo fuertemente los contenidos, y acceder a esto de forma libre y compartirlo, porque nosotros creemos que la educación tiene que ser como un ave que vuele libre con el mundo, y nuestra licencia de Derecho de Autor es una licencia Creative Commons. ¿Qué buscamos con esto? Que la gente, los profesores, se empoderen de esto y no lo vean como que nosotros queremos reemplazarlo a ellos. No, queremos darles las herramientas para que el docente pueda mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes con contenido de la más alta calidad, revisado por científicos, revisados por especialistas y sobre todo libre y gratuito, que creo que eso es lo más importante. Somos un grupo de jóvenes. Yo comencé con este proyecto como te mencioné, cuando tenía 14 años, estaba en tercer año del Colegio La Salle, y me lo hice porque no me gustaba la forma en la que yo estaba aprendiendo matemáticas, y fue como que, hey, bueno, tengo dos opciones: practicar el deporte nacional de los panameños, que es quejarse y no hacer nada, o bueno, vamos a hacer algo verdaderamente en pro de esto para ver qué eso va. Gracias a Dios todas las cosas han ido avanzando súper bien y todo excelente, mejor se daña, y hoy en día somos la plataforma educativa más grande de todo Centroamérica. Hemos educado a más de 12 millones de estudiantes de toda la región, de toda América Latina, e increíblemente solamente el 5% de la gente que nos ve es de Panamá. El 24% de nuestro mercado está en México, el 20% está en Colombia, el 18% está en Perú, y ahí yo me podía hasta el séptimo, octavo país que vendría siendo en este caso Panamá. ¿Y qué queremos nosotros? Empoderar al estudiante panameño y decirle, hey, brother, aquí estamos. O sea, aquí estamos para ayudarte, para echarte una mano. Cada vez que tú necesites una ayuda en física, química, matemática o biología, ahí vamos a estar. Busca el canal de YouTube de Ayudinga, ahí van a estar los contenidos libres, gratuitos y disponibles 24/7 para que tú puedas aprender. ¿Quieres aprender caída libre? Vas a encontrarte con los ejemplos más atorrantes del mundo, pero vas a aprenderla y se te van a grabar en la cabeza. Claro. Y eso es tal vez lo más importante de todo esto. Bueno, ahí está, mi gente. Ayudinga, una ventana para ti, estudiante que nos observas en este momento y que tienes problemas en estas materias a veces tan complicadas para muchos. Ellos tienen una solución práctica y divertida de aprender, por supuesto atendiendo a las más de 7 inteligencias que ya se han encontrado, que todos tenemos para nosotros. Y hay más, bro. Hay más, exactamente. Un placer tenerte por acá. Gracias por la invitación, loco. A la orden, gracias a ti. Vamos a una pausa con música.